¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos con la parashá número 18 ya. Esta parashá que se llama Mishpatim. Bienvenido, bienvenida. Soy Rudy Zelaya, presidente de la Asociación Shalom El Salvador y como siempre nuestro invitado especial, el rabino Juan Pablo Osandón. ¿Qué tal, rabino? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? Un gusto, como siempre, estar en este espacio. Sí, gracias. La vez pasada, la parashá anterior, que tiene que ver con el suegro de Moisés, vimos los mandamientos y el liderazgo. Vimos también parte de los 10 mandamientos. Estuvo muy interesante profundizar, aunque sea rápido, sobre los 10 mandamientos. Si no lo escucharon, pues les invito a que escuchen nuevamente la parashá Yitro. Estuvo muy interesante. Pero ahora vamos a la continuación de esos mandamientos, ¿no, Rabino? Hoy continuamos con estos mandamientos. Sí, exactamente. Y la parashá se llama Mishpatim, que tiene, ¿qué significa, Rabino, Mishpatim? Bueno, en el mundo de las mitzvot, de los mandatos judíos, hay varias formas de dividir a las mitzvot. Una de ellas es entre Hukim y Mishpatim. Normalmente los Hukim se les llama decretos, se los suele traducir como decretos, y a los Mishpatim como leyes en general. La diferencia entre unos y otros es que los Mishpatim tienen que ver, tienen, podríamos decir, una explicación racional dentro de la lógica del funcionamiento de una sociedad. Los Hukim, en muchos casos, están más ligados a la práctica religiosa y no tienen una explicación racional tan sencilla o una explicación racional a primera vista, ¿no? Eh, entonces, bueno, los Mishpatí en este sentido quizás son leyes que uno podría con más facilidad encontrar dentro de las leyes de cualquier país. Pero obviamente la Torá las da dentro de un marco judío y no siempre lo que para el mundo, especialmente para el mundo occidental, tiene X explicación, quizás para el mundo judío la ley es la misma, pero la explicación es diferente, ¿no? Entonces ahí hay que profundizar en algunas leyes. Parashat Mishpatim tiene muchas leyes, en 51 y 53, depende del tipo de conteo de Mitzvot, porque hay diferentes tipos de conteo, eh, y es de las parashot que más Mitzvot tienen, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a ver distintas leyes, las leyes relacionadas a la justicia social, a las penas por los delitos, a la responsabilidad civil, a la honestidad en los juicios, y todo eso vamos a ver. También sobre los 40 días que estuvo Moisés en el desierto, etcétera, etcétera. Comenzamos, Rabino, con el capítulo 21, porque esta comienza en el capítulo 21 y termina hasta el 24:18, me parece. Y comienza, Rabino, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, más el séptimo saldrá libre. ¿Por qué comienza con esclavos? ¿Les permite esclavitud si Dios anteriormente los saca de Egipto porque eran esclavos? A Dios no le gusta la esclavitud, Rabino. ¿Y aquí cómo debemos entender esto? Es un excelente llamado de atención el que haces, es verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados justamente al tipo de esclavitud que los judíos vivían en Egipto y que fue el tipo de esclavitud que tuvo el mundo de forma bastante masiva hasta no hace mucho tiempo, históricamente hablando, ¿no? La esclavitud subyugadora, la esclavitud del látigo, ¿no? La esclavitud se suele traducir como esclavitud eh, eh, en textos en español, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como esclavitud. Hay que entender esto en este contexto y me voy a tomar un minuto para explicarlo. Cuando se llega a la tierra de Israel, todas las personas reciben una parcela de tierra para trabajar y para generar su dinero. Como ocurre en cualquier ámbito de la vida, hay personas que comercialmente les va bien y hay personas que comercialmente les va mal. No sabemos por qué, hay gente que se esfuerza mucho y le va mal, hay gente que a veces se esfuerza menos y le va muy bien, pero cuando a uno le va mal, eh, eh, podía vender sus cosas para obtener más dinero y volver a levantarse económicamente. Obviamente podía vender su tierra, podía vender sus animales y sus bienes materiales. Cuando lamentablemente te iba muy mal durante mucho tiempo, lo único que te quedaba era vender tu fuerza de trabajo, venderte a vos mismo, ¿sí? Pero eh,
a ellos normalmente se los suele traducir como esclavo, pero no tiene nada que ver con, como dije, con lo que nosotros conocemos como esclavitud. Cuando una persona compraba a otra por su fuerza de trabajo, había un montón de cosas que tenía que, eh, eh, digamos, sostener. El esclavo no podía dormir en una cama peor que la tuya, ni podía comer una comida peor que la tuya, ¿sí? El esclavo se podía casar libremente, ¿sí? Después, bueno, ahí había algunas cuestiones respecto a las familias, respecto a con quién se casaba, pero la esclavitud no era para siempre. La esclavitud era por 6 años. Y al séptimo año, al igual que las leyes de la Shemitá, ¿sí? Del séptimo año, del año sabático, el esclavo tenía que ser liberado. Y la Torá no fomenta la esclavitud. De hecho, más bien al contrario, si un esclavo no quería ser liberado cuando se cumplía su tiempo, porque se sentía muy a gusto en la casa de su amo, se le ponía un aro en la oreja. Y eso estaba muy mal visto, porque una persona que tenía la posibilidad de ser libre no podía elegir ser esclavo. O sea, tenía la libertad de hacerlo porque tenemos libre albedrío, pero socialmente estaba mal visto que vos puedas ser libre y decidas estar esclavizado a alguien, ¿no? Entonces, es un contexto completamente diferente a lo que nosotros normalmente entendemos como trabajo esclavo o como un esclavo. De acuerdo, de acuerdo. Me parece entonces que se asemeja a la esclavitud que tenemos actualmente en nuestra sociedad, Rabino, que adquirimos préstamos, adquirimos deudas, adquirimos trabajo y casi que estamos esclavos, Rabino. No tenemos libertad y que nunca salimos de eso. Sí, es verdad, en muchos casos se aplica. Es decir, mucha gente que está esclavizada por las deudas y tiene que trabajar, 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 trabajar y no tiene tiempo para otra cosa. Acá incluso el esclavo tenía que dormir, tenía su tiempo de dormir, tenía su tiempo de descanso, porque lo que acá se llama esclavo entraba dentro de las leyes de Shabbat. ¿Sí? No nos olvidemos de lo que vimos la semana pasada respecto a que en Shabbat nadie en la casa de una persona tenía que trabajar. Entonces, es una esclavitud que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos, porque el esclavo tradicional, por decirlo de alguna manera, no dispone de su tiempo ni tiene tiempo de descanso. Es verdad, sí, interesante. Bueno, luego dice las leyes sobre los actos de violencia. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Pero si alguno, luego dice el 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Así tan duro, Rabino, ¿cómo debe interpretarse eso? Bueno, lo que tenemos que entender acá es que la Torá incluye un sistema nuevo que, por lo menos en la gran mayoría de los textos antiguos que podemos encontrar arqueológicamente hablando, no existían, que es el tema de lo que los abogados llaman dolo, tener intención o no tener intención. En la antigüedad eso no existía. Si vos matabas a alguien, venía la familia del que mataste y te iba a matar. No importaban las circunstancias, no importaba nada. Digamos, la justicia era venganza, no era justicia, ¿no? Ok. La Torá trae algo completamente diferente. La Torá entiende que una persona puede matar a otra por error. No es que no pasa nada y que uno se va a la casa tranquilo porque fue un error, pero hay un contexto, ¿no? Para eso. Por otro lado, ya la justicia no es venganza, es justicia. Si vos mataste a alguien, tiene que haber un tribunal, tiene que haber una sentencia, tiene que haber un contexto que castiga al asesino, pero que no sea simplemente una cuestión de venganza, de ojo por ojo nos matamos todos, ya llegaremos a ojo por ojo, porque no Sí, es una cuestión literal, ¿no? No funciona así en la Torá, aunque la gente suele creer que sí, no funciona así en la Torá. No funciona así en la ley judía, ¿no? Y de padre, la Torá lo pone como el máximo de violencia, digamos, o sea, ¿quién le puede pegar a su madre, ¿no? O sea, tenés que llegar a un nivel de violencia de ya completamente una persona que no está en sus cabales, sí, ¿no? Entonces, es como un ejemplo de qué es lo peor que podés hacer.
La semana pasada habíamos visto que hay que honrar a los padres sí. en los 10 mandamientos, en los Aseret Dibrot. Esta semana te pone el otro extremo, ¿no? Digamos, que lo pone como el peor caso de violencia que puede existir. Sí, perfecto. Bueno, ahorita viene lo del ojo por ojo. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y está cuidando a la mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este ha sido una batalla, interpretaciones de una forma y de otra, Rabino. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo? Porque muchos lo han tomado literalmente, ¿verdad? Incluso decimos, el que la hace, la paga. ¿Cómo debemos entenderla entonces, Rabino? Sí, muchos lo han tomado literalmente. Quiero tomarme un minuto para explicar algo. Para los judíos, el sistema de justicia judío es un sistema que nosotros vemos, valga la redundancia, como justo. Justicia justa, aunque parece un término redundante, en la tradición judía es algo muy importante, porque puede haber justicia que no sea justa. Por Sí, ejemplo, que alguien venga y te mate porque vos le mataste a un familiar. Esa persona siente que es justicia, pero desde el punto de vista judío no es una justicia justa. Ojo por ojo no puede ser una justicia justa en ningún contexto. Porque, por ejemplo, ¿qué pasara si a vos te saca un ojo un tuerto? ¿O qué pasara si a vos te corta una mano un manco? ¿Sí? Si vos le vas a cortar una mano, le vas a sacar un ojo, lo vas a convertir en ciego, lo vas a convertir directamente totalmente inválido. Entonces, nuestros sabios interpretan que el ojo por ojo se refiere a que ante el ojo, llámese la acción dañina que sea, tiene que haber algo que lo compense en una forma equitativa, no igual, equitativa, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere equitativo? Bueno, esto está muy desarrollado en el Talmud, no quiero ponerme acá demasiado técnico, pero básicamente a lo que hoy conocemos en cualquier sistema de justicia. Si hay una compensación por dolor, tiene que ser una compensación económica. Si hay una compensación, lo que se llama lucro cesante, digamos, el tiempo que vos no trabajaste por la lastimadura que te hicieron, hay que pagárselo. Si hay gastos médicos, hay que pagárselo. ¿Sí? Si hubo un tipo de vergüenza pública por la lastimadura, hay que pagárselo. ¿Sí? O sea, hay que compensar económicamente todos los ámbitos del daño que se hizo, todos los espectros del daño que se hizo. ¿Sí? Por lo menos eso es desde la tradición judía. Obviamente yo no puedo hablar de otras tradiciones religiosas, no me corresponde, pero para nosotros, ojo por ojo significa eso. ok. Es parte de la compensación entonces, y eso es lo que viene inmediatamente después, ya en Éxodo 22, la ley sobre la restitución. Es decir, si hacemos algo que daña o pervierte el orden o destruye las cosas de las demás personas, hay que compensarlo, hay que restituir ese daño, ¿no? Dice Exactamente, va de la mano también para cosas materiales, ojo, ¿eh? exacto, Esto no solamente ojo por ojo, uno piensa cuestiones físicas, pero aplica a cuestiones materiales también. exacto. Dice Éxodo 22:1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Es decir, está diciendo, por una cosa que hagas vas a tener que restituir 3 o 4 o 5 veces más el daño que has hecho, Rabino. Es así la Sí, porque restitución. obviamente hay una pérdida que no tiene solamente que ver, la Torá, fíjate cómo tiene en cuenta esto, qué tan importante que es, que no solamente te está diciendo, bueno, te robaron un buey y te lo mataron, ¿sí? Sino que la Torá está calculando cuánto ese buey significaba para vos, no solamente en lo laboral, sino en lo afectivo, porque la gente se genera afecto con los animales. Eso cualquiera que haya tenido un animal lo sabe, Sí, ¿sí? A largo plazo ese buey, ¿qué tanta ganancia te podía dar? Porque yo te pago el buey ese y yo después no consigo uno igual y estoy perdiendo dinero. Digamos, o sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Esto obviamente la Torá siempre resume, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la Torá es como la constitución que te da la ley en dos, tres renglones y después hay todo un desarrollo de la ley que ahí ya nos tenemos que ir a la literatura rabínica, ¿no? Al Talmud y a toda la literatura de la ley judía, de la Halajá.
pero la base tiene que ver con que todo daño tiene que ser en un contexto mucho más amplio que el simplemente yo te hice esto, vos me haces esto. Sí, me gusta esto, Rabino, porque está bastante específico o especificado cómo debe hacerse la restitución. En el mundo cristiano no hablamos mucho de esto, Rabino, pero aquí veo que la restitución no es solo te hice daño de un buey o de algo material y aquí te lo repongo, sino que es algo multiplicado, es dos, tres, cuatro veces más del daño que yo hice, Rabino. Sí, porque la ley judía contempla, como bien te venía mencionando, todas las cuestiones que tienen que ver con el daño indirecto que vos puedes hacer por eso, lo afectivo, lo emocional, la vergüenza pública que una persona puede sufrir por determinado hecho, no solamente lo físico, digamos. Hay un montón de cuestiones que te diría que son de vanguardia en el mundo antiguo que la Torá y la ley judía ya contempla, que tienen que ver con lo psicológico de las personas frente a un acto de violencia, un robo, cualquier persona que haya sufrido un robo sabe que no es simplemente lo material, que se te genera un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de impunidad, cosas que realmente te afectan, que te pueden generar un trauma a largo plazo. La Torá trata de tener en cuenta esas cosas, ¿no? Es mucho más que simplemente te saqué esto, te devuelvo esto. Exacto, interesante, muy interesante. También viene el engañar a una mujer intencionalmente, a una virgen, a una doncella. Establecen las normas para ello, ¿verdad? Le dice que debe de casarse con ella. También se prohíben la hechicería, la idolatría, la bestialidad, Rabino. Estableciendo la santidad, dice. ¿Cómo es esto, Rabino? ¿Cómo es esto que se puede ser santo si uno incumple con esas leyes? Bueno, el tema de la santidad es ya lo hemos hablado en algunas oportunidades, el tema de la distinción, ¿no? De distinguirte con tus conductas, de tener una conducta adecuada. A comer, podríamos decir, un primer acercamiento a cuestiones relacionadas con la intimidad de las personas y con la vida sexual, que se van a desarrollar con muchísima profundidad y detalle en el capítulo 18 de Baikra, del libro de Levítico. ¿Sí? Que ese es como el estatuto del comportamiento íntimo de las personas en el mundo judío. Acá se dan algunas cosas. Primero, el respeto a la mujer que todavía ha decidido no formar una pareja. ¿Sí? Tener, es la realidad, bueno, hoy en día parece obvio, ¿sí? Pero era algo que ocurría, y me imagino que quizás en algún contexto todavía debe ocurrir actualmente. Está completamente prohibido en el mundo judío, es comparable al incesto, ¿sí? Ok, La bestialidad, ¿sí? Eh, y después, sí, obviamente, tiene que ser todo absolutamente consensuado, ¿sí? Siempre consensuado, no a través de engaños ni a través de mentiras, ¿sí? Y bueno, eso obviamente como digo, es el primer acercamiento. Cuando lleguemos a Baikra 18, ahí nos vamos a poder detener un poquito más en ese tema. perfecto. También habla de la protección hacia los extranjeros, las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Y hay castigos por ello, castigos severos para quienes los opriman. O sea, sí le interesa a las viudas, a los Sí, huérfanos y a bueno, los extranjeros. la viuda, el huérfano y el extranjero es una frase que aparece infinidad de veces en la Torá. Sí, Son el emblema de los eslabones más débiles de la sociedad en el contexto del mundo antiguo. La viuda, porque obviamente las mujeres en la antigüedad no tenían bienes. Cuando una mujer se quedaba viuda, quedaba prácticamente en la calle. El huérfano, porque obviamente al no tener padre nadie se podía ocupar de él de la misma manera que un padre. Eh, y el extranjero, porque es aquel que está desprotegido, porque no conoce el lugar, porque si alguien lo engaña no tiene a quién reclamar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los latinos sabemos bastante de migración y sabemos lo difícil que es ser extranjero en otro lado, ¿no? Y la desprotección que uno siente no estando en su tierra, ¿no? Eh,
y eso creo que la Torá lo tiene presente desde el primer momento. Aparece, como dije, esta frase muchísimas veces. Estos tienen que ser aquellos a los que vos tenés que proteger primero que todos. Al de las, primero es a los que primero tenés que atender, ¿no? A los que no podés engañar. En ese sentido, la Torá tiene una conciencia social muy, muy elevada. Sí, eso me gusta bastante. También aparece sobre el cobro de intereses abusivos, Rabino, y se exige compasión al tomar prendas de garantía en un préstamo. Esto es, se refiere a los usureros, Rabino, que muchas veces se aprovechan de la ignorancia o de la necesidad de las personas para prestar dinero y sacarle cosas. Completamente, completamente. De hecho, entre judíos está prohibido cobrar intereses completamente y con personas no judías uno puede cobrar un interés, pero no puede ser un interés usurario. Y esta ley es una ley que, te diría, si bien el Estado de Israel no es una teocracia, digamos, no se maneja por la ley religiosa, esta ley es una ley que está muy presente. Abrir una cuenta en un banco o pedir un crédito es muy complejo en el sentido de que uno tiene que firmar 250 millones de papeles porque se pone, por estas cuestiones técnicas de que en teoría un judío no te puede cobrar un interés. Entonces, bueno, no me quiero poner muy técnico con la cosa. Hay respuestas para solucionarlo. No es que no existe el sistema financiero en Israel. Existe un sistema financiero y gracias a Dios muy sólido, pero contemplando estas cosas, el resguardo que tiene aquel que pide un préstamo es muy, muy amplio, que es lo que tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana todavía hoy. Perfecto. Y luego ya pasamos a- al Éxodo, al final de Éxodo 22. Se prohíbe, dice, maldecir a Dios y a los líderes del pueblo. Se establecen las normas para la entrega de las primicias y ofrendas a Dios, Rabino. También se prohíbe comer carne de animales despedazados, promoviendo la santidad en la alimentación. ¿Cómo es esto, Rabino? Bueno, primero con respecto al tema de los líderes, no maldecir no significa no criticar, ¿ok? La Ok. tradición judía es muy abierta, o sea, Abraham y Moshe hasta han criticado el propio Dios, ¿sí? O sea, eso no significa no criticar. Maldecir significa conspirar deshonestamente, podríamos decir, generar algún tipo de acción, ¿sí? De ataque personal por el rol que cumple esa persona. ¿Sí? Bueno, cada sociedad tiene su sistema y eventualmente verá cuál es la forma de cambiar de líder si no está conforme con lo que tiene. ¿Sí? Eso me parece algo muy, muy importante porque muchas veces me lo ha mencionado, pero no se puede criticar, entonces uno no puede hablar mal del juez tal o del diputado tal. No, no, uno puede criticar, ¿sí? Ahora, hay sistemas para que la persona ocupe o no ocupe el lugar. Dentro de una democracia es el voto, ¿sí? Básicamente eso. Ahora, con respecto al tema de la carne, bueno, es una de las tantas leyes dentro del kashrut. Nosotros tenemos una forma particular de faenar, especialmente cuando estamos hablando de animales de res y de aves, ¿sí? No se puede tomar un animal así al azar y comerlo de cualquier lado. Y el tema de animales despedazados en el campo, bueno, es ya como un extremo, ¿no? De esa situación. Es la primera prohibición que aparece con respecto a este punto. Sí. Y luego viene ya en Éxodo 23, entramos otra vez, vimos un poco la vez pasada, se prohíben los falsos testimonios y la corrupción en los juicios. No se debe favorecer ni al pobre ni al rico injustamente. ¿Para quiénes podría ser en la actualidad, Rabino? ¿Para jueces, abogados, este tipo de Sí, mandamiento? para cualquiera que entre a un tribunal con cierta responsabilidad, para un lado o para el otro, el juez ser neutral. Fíjate que en el 23.1 está la mitzvah de no aceptar testimonios si no están las dos partes presentes. ¿Sí? Este es el primer punto de lo que tiene que ver con la justicia. Vos no podés hacer nada por detrás, digamos, de una de las partes. Las dos partes tienen que estar presentes en todo momento. O sea, no puede haber ninguna conversación con segundas intenciones, ni. No.
sea, entonces, si las dos partes están presentes todo el tiempo, se evitan este tipo de cuestiones, ¿no? De terceros intereses, por decirlo de alguna manera elegante. ¿Ok? Sí, Soborno obviamente es un extremo, ¿no? El juez, esto se desarrolla mucho en el Pirkei Avot, el Tratado de los Padres, que es nuestro libro de ética más importante. Tiene un capítulo que se dedica prácticamente en su totalidad al tema del comportamiento de los jueces, pero también aplica a la vida personal y cotidiana, digamos, porque muchas veces nosotros en nuestra vida nos toca. Se pelearon dos amigos y queremos interceder para que se arreglen. Bueno, esto también aplica, ojo, no necesariamente uno tiene que ser magistrado de la Corte Suprema para tener en cuenta estas mitzvot, ¿ok? Entonces, es algo para tener en cuenta también en la cotidianeidad. sí, para evitar la corrupción y los malos entendidos y los juicios tendenciosos, ¿verdad? También habla de Exactamente. incluso ayudar al enemigo, ¿verdad? En caso de que su animal esté en riesgo, hay que ayudarlos a los enemigos, aparece ahí. Sí, esto es algo muy importante. La Torá tiene en cuenta que las personas se pelean, digamos. No es que la Torá dice, no, bueno, somos todos buenos y nunca va a pasar nada, o tenemos que llegar todos a un estado en el que nunca pase nada. No. La Torá dice, ok, hay diferencia entre las personas. Las personas pueden tener una discusión e incluso pueden como temporalmente estar enojadas por esa discusión. Pero si vos estás enojado con alguien y la persona necesita ayuda, tenés que tener la humanidad suficiente como para saber dejar de lado el enojo y correr a ayudar a tu prójimo. ¿Sí? Sí, Eh, que es algo muy difícil para todos, para todos. ¿Sí? Porque cuando nos gana el rencor, nos gana el enojo, nos enceguecemos, ¿sí? La Torá nos llama a, ok, mira, podés estar enojado, todos nos enojamos en algún momento en la vida, pero que eso no te convierta en una persona insensible. ok, perfecto. Luego vemos las leyes sobre el descanso y el Shabbat ya en el capítulo 23 del día en adelante. Se establece la ley del año sabático. La tierra debe descansar cada 7 años, permitiendo que los pobres puedan obtener y los animales obtener el fruto de ella en ese año séptimo. ¿Cómo debemos entender esto, Rabino? Porque hay mucha gente que dice, me voy a tomar un año sabático. No sé si tiene alguna relación con esto o cómo lo entendemos. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con esto, que el nombre de año sabático no necesariamente se toma un año calculando un periodo de 7. Hay que tener también un sustento económico que te permita tomarte un año sabático, ¿no? No es que simplemente uno se decide un día no trabajar más. Sí, Pero eh, con respecto a esta ley, la verdad que es muy compleja, se desarrolla con mucha profundidad más adelante. Eh, los rabinos discuten mucho respecto a si esta ley realmente fue aplicada en algún momento, porque económicamente es muy difícil, muy difícil. Si tiene una aplicación real o si en realidad tiene más una idea espiritual ecológica del descanso de la tierra más que el del descanso de la persona, porque la Torah hace mucho hincapié en el descanso de la tierra. Y hoy está comprobado científicamente que si la tierra de un campo no descansa, llega un momento en el que se satura y ya no da más, no da más fruto. Cualquier persona que conozca algo de trabajo agrícola lo sabe. Eh, entonces, hay mucha discusión con respecto a esto. Lo que está claro es que el objetivo de la ley es tanto el ser humano como todo lo material del mundo en algún momento tienen que parar, porque si no paramos los recursos se agotan y todos lo padecemos. ¿Mm? sí. Yo creo que ese sería como el balance final de esta ley. Perfecto, perfecto. Luego vienen las fiestas, Rabino, y el culto a Dios ya en Éxodo 23 del 14 en adelante, las fiestas de la Pesach, la Shavuot y la Sukkot, ¿verdad? Estas fiestas en el mundo judío, Rabino, las cumplen tal cual, ¿verdad? ¿Por qué las toman? ¿Es acaso fortalece la identidad espiritual y la nacionalidad, digamos, de Israel, recordando la relación con Dios, Rabino, y la dependencia de él?
Bueno, estas tres fiestas aparecen varias veces en la Torá, ya ha aparecido lo hemos visto en la salida de Egipto, el mandato de celebrar esto con una comida, relatando la salida de Egipto a los hijos, etcétera, etcétera, que es lo que hoy nosotros tenemos como Seder. Estas tres fiestas son llamadas normalmente en español las tres fiestas de peregrinación, porque eran las tres fiestas que se acostumbraba a ir al templo en Jerusalén, en Jerusalén, a llevar ofrendas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, ¿sí? Son las tres fiestas que tienen que ver con todo lo que es la travesía por el desierto. Pesaj, la salida, Shavuot, la entrega de la Torá, y Sukkot, los 40 años de travesía. Y obviamente en su conjunto hablan de todo el concepto de libertad y ley y acompañamiento de Dios. Digamos, son como las tres patas fundamentales de la identidad judía, ¿sí? Libertad, ley y Dios como Dios como aquel que nos acompañó durante los 40 años presente en transitar al mundo. Por eso son fiestas que todavía hoy siguen, bueno, son de las más importantes de nuestro calendario, ¿no? De las más convocantes, las que tienen el sentido espiritual más profundo. Eh, ya vamos a ir, obviamente, llegando en algún momento a más detalles de estas fiestas. Ok. Luego viene la promesa de la protección en la tierra prometida, Rabino. Dice que Dios le prometió enviar un ángel para guiarlos y proteger a Israel en el camino. Se le ordena también obedecer a Dios y rechazar la idolatría de las demás naciones. Y también se promete la bendición, salud y prosperidad para el pueblo si siguen sus mandamientos, Rabino. ¿Esto se mantiene? ¿Es aplicable en estos tiempos también, Rabino? Mira, lo de la ciudad idólatra se discute bastante en el Talmud y los rabinos llegaron a la conclusión de que nunca ninguna ciudad va a poder cumplir todos eh, las condiciones para entrar en esa categoría, por lo tanto uno nunca se va a destruir una ciudad por ese motivo. Ahora, claramente la idolatría sí es algo muy condenado en la Torá, especialmente para nosotros los judíos. O sea, toda la Torá es justamente para que no seamos idólatras, digamos. Ese es como el fin fundamental de la Torá, Ok, ¿no? Eh, pero bueno, el tema de la ciudad idólatra es más una idea de algo a evitar. ok. Y eso, Rabino, de que la promesa de la bendición, salud y prosperidad si cumplen con los mandamientos, todavía es aplicable. Bueno, a ver. Cualquier persona que haya llevado una vida adulta durante años, que hacen las cosas muy bien y a veces no les va bien, y hay personas que hacen las cosas muy mal y a veces les va bien. La discusión teológica sobre eso obviamente excede este espacio, es muy profunda, ¿sí? Lo que sí puedo decir es, por mi experiencia personal y por mi teología personal, eh, si vos tenés un marco espiritual en tu vida, y cierto marco de cumplimiento, cualquier cosa mala que te pueda pasar, que inevitablemente te va a pasar porque a todos en la vida en algún momento nos pasa algo malo, es mucho más llevadero y no se siente tan pesado. Entonces, bueno, no es que que necesariamente te va a ir bien en todo, pero vas a poder darle más valor a lo bueno y llevar mejor lo malo. Sí, vimos eso anteriormente, ¿verdad? Que va a ser más fácil, vamos a aprender más fácil la lección y no la vamos a sentir el golpe, es verdad. Exactamente. Luego pasamos ya al Éxodo 24, donde aparece la confirmación del pacto, el sacrificio y la presencia de Dios en la montaña. Comenzamos con el llamado de Moisés y los líderes. Dios instruye a Moisés para que suba al monte junto con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. Sin embargo, solo Moisés podía acercarse plenamente a Dios. Moisés actúa como el principal intermediario, rabino, entre el pueblo y Dios. ¿Por qué solo? ¿Cómo entendemos eso? Intermediario, rabino, porque eh, o es porque el pueblo no quería, bueno, ya vimos que el pueblo no quería acercarse, entonces Te asustó un poco. casi que el pueblo es que le decía que fuera Moisés el intermediario, no, o era también parte de Dios.
La palabra intermediario para nosotros los judíos es un poco incómoda, Ok, voy a ser sincero. Moshe es el profeta más grande que ha existido para nosotros en la historia de la humanidad, el que ha tenido el nivel de profecía más alto. Nunca nadie, ni antes ni después de él, ha tenido ese nivel de profecía para nosotros, ¿sí? ok, Eh, entonces, no es que es el intermediario, es el único que lo podía hacer, ok, ¿sí? Es el único que podía decodificar el mensaje y bajarlo para todos. Pero claramente el mensaje es de Dios, y a Él es por el cual cumplimos y a Él es a quien nos dirigimos. No tenemos otras personas a las que dirigirnos. ok. Eh, Moisés comunica al pueblo las leyes de Dios y ellos responden unánimemente, Naaseh Benishma, haremos todas las palabras has- que ha dicho el Señor. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, la vez pasada vimos que haremos sin haber escuchado, escucharemos y haremos, o haremos y escucharemos, algo así estaba la vez pasada, Rabino, que había una Sí, la pequeña, frase es, sí, haremos y escucharemos. O sea, vamos a hacer la ley, vamos a cumplir la ley sea como sea, y la vamos a escuchar para saber qué es lo que tenemos que cumplir, pero la vamos a cumplir igual. Digamos, es como un precontrato, ¿no? Decir, ok, ujú, mira, lo que vos me propongas yo lo voy a hacer. Bueno, ahora decime cuál es la propuesta, ¿no? ok, Algo así, para ponerlo en términos ya, simples. ok, perfecto. Bueno, se ofrecen sacrificios, se rocía la sangre sobre el pueblo y el altar, Rabino, sellando el pacto. Por qué con sangre? Con sangre, Rabino. Así hacían los pueblos antiguos o paganos, y acá también se está haciendo lo mismo. Sí, hay que entender que el sistema de sacrificios es una instancia intermedia, vamos a ponerlo así, entre la forma que nosotros tenemos hoy, que es rezar, ¿sí? Y hay que entender que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todo el contexto de su vida, tanto en Egipto como en la tierra de Canaán después para entrar, era un contexto pagano. Entonces se necesitaba a veces generar ciertos rituales que den ese contexto de cosa física, ¿no? De presencia física en el acto de adorar a Dios. Eh, bueno, hoy en día ya no, esas cosas no existen, Sí, ¿no? Maimónides profundiza mucho sobre esta idea de por qué los sacrificios fueron implementados, y también por qué hoy estamos en una instancia superior en cuanto a lo que tiene que ver a nuestro vínculo con Dios, que es el rezo, ¿no? E incluso algunos místicos dicen que hay otra tercera instancia superior, que es la meditación, llegar a Dios a través de la meditación. Pero bueno, la mayoría de nosotros todavía necesitamos las palabras para acercarnos a Dios, ¿no? ok. Luego viene la visión de Dios para con los líderes de Israel. Dice que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos suben al monte y ven una manifestación de Dios casi que en el suelo, Rabino, el pavimento de zafiro, dice. A pesar de estar en la presencia de Dios, Dios no lo castiga, Rabino. En cambio, ellos comen y beben en un acto de comunión. ¿Qué significado tiene esto de comer y beber ante Dios? Si nadie podía acercarse, Rabino, solo Moisés. Bueno, la comida y la bebida en la tradición judía es un símbolo de alegría. Y obviamente toda expresión que vaya a partir de ahí tiene que ver con eso. La santificación de los días sagrados se hace con vino y con pan. Y obviamente para nosotros es algo fundamental. La Torah expresa un poco esto. Hay que tener en cuenta que la percepción de Dios desde una perspectiva humana, que es lo que la Torah muestra, no es realmente lo que Dios es, sino que es lo que nosotros vemos de Él, ¿no? Entonces, bueno, uno lo expresa a la manera humana. Ah, ok. Y es un Por poco lo que eso, aparece en el texto. Hay un por eso. principio en la Torá, hay un principio en el Talmud muy interesante para entender casi todos los contextos de la Torá en estas cuestiones, que es la Torá habla el idioma de los hombres. ¿Ok? La Torá nos dice cosas que nosotros podemos entender. Si la Torá hablara el idioma de Dios, nadie la entendería. Ah, sí.
Entonces, hay que ponerse en contexto cuando aparecen este tipo de cosas. Ok, vino y comida como un acto de comunión, perfecto, me parece. Luego vemos que Moisés sube y recibe la Torá, Rabino. Dios llama a Moisés para recibir las tablas de la ley escrita por su propia mano, ¿verdad? Solo Moisés, Rabino. Los demás se quedaron ahí afuerita, ¿verdad? A mitad A de Jos- camino. sí, Josué, Aarón y Hur. Ellos se quedan a cargo del pueblo mientras Moisés sube, Rabino. La gloria de Dios cubre el monte con una nube durante 6 días y el séptimo día Dios llama a Moisés. La presencia de Dios se ve como un fuego consumidor, Rabino. Y Moisés permanece en el monte 40 días y 40 noches. Recuérdanos una vez más, Rabino, porque yo creo que ya un par de veces le pregunté sobre estos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo allá con Dios mientras el pueblo estaba a cargo de Josué, Aarón y Hur. Bueno, el número 40 en la tradición judía es algo que representa lo completo, ¿no? 40 días, 40 noches, 40 días y 40 noches el diluvio, 40 años en el desierto. Hay infinidad de cosas, ¿no? Giran alrededor del número 40. El estado de profecía en general no es conocido para la mayoría de los seres humanos, porque los profetas han sido algunos contados. Pero específicamente el estado de profecía de Moshe no es conocido por nadie más que él. Como dije antes, es el profeta más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cómo un profeta en ese nivel puede estar en esa situación es incomprensible para nosotros. La Torá simplemente lo expresa, como dije antes, de una forma que nosotros podamos comprender eh, y sacar alguna conclusión, pero no mucho más que eso. Ok, sí, porque, bueno, más adelante veremos cómo fue esta situación cuando él baja y qué sucede con el pueblo, ¿verdad? Eso se vuelve cada vez más Exacto. interesante, Rabino, porque Ya llegaremos. ya vamos llegando, ya vamos llegando. Bueno, aquí la importancia de la obediencia, el sacrificio y la comunión con Dios, el respeto entre nosotros, los humanos, al extranjero, a la viuda, al huérfano, es muy importante y sobre todo la imparcialidad en los juicios. De todo esto hemos visto un poco, Rabino, y creo que ya para la próxima vamos adentrándonos cada vez más y más en esto de las leyes y que podemos nosotros de alguna manera aplicarla a nuestra vida, en nuestro contexto, ¿verdad? Exacto, sí, sí, señor. Sí, bueno, hasta acá llegamos con la Parashá Mishpatín, Rabino. Muchas gracias por su tiempo y esperamos en la próxima, Rabino. Gracias a ti, Rudy, y saludos a todos los que nos ven. Nos vemos la próxima semana. Sí, por favor, compartir si les ha gustado, denle like y nos vemos en la próxima Parashá. Hasta luego, shalom a todos. Shalom.